Mi hija empacó mi ropa en 2 maletas diciendo que le estorbaba y me mandó a un cuarto de asistencia. Soy Leonor, 78 años, viuda y dueña de mi silencio. Lo que ella ignora es que ese edificio me pertenece. El martes amaneció con un cielo gris y pesado, de esos que anuncian tormenta desde la primera hora de la mañana. Yo estaba sentada en la cocina de mi propia casa, tomando mi café negro sin azúcar, como lo he hecho durante las últimas 5 décadas. El reloj de pared marcaba las 9 en punto cuando escuché los pasos apresurados de Valeria, mi única hija, bajando por la escalera de madera. Sus tacones resonaban con esa urgencia arrogante que siempre la ha caracterizado, una urgencia de quien cree que el mundo gira a su alrededor y que los demás somos simples espectadores de su grandeza. No venía sola. Detrás de ella, arrastrando los pies en sus pantuflas de diseñador, venía Esteban, su marido. Un hombre cuya única habilidad en la vida ha sido quebrar 3 negocios distintos usando el dinero de otros, y que hace 5 años convenció a mi hija de que se mudaran a mi casa por unos meses mientras se estabilizaban. Esos meses se convirtieron en años, y poco a poco mi propia casa dejó de ser mía. Primero me pidieron que les cediera la habitación principal porque ellos necesitaban más espacio para sus cosas. Luego, transformaron mi sala de costura en un estudio para que Esteban fingiera trabajar. Yo acepté, en parte por cansancio y en parte porque una madre siempre comete el error de creer que ceder es amar. Pero ese martes, Valeria no venía a pedir, venía a ejecutar. Entró a la cocina arrastrando 2 maletas viejas de lona que yo no había visto en años. Sin decir buenos días, sin mirarme a los ojos, dejó caer las maletas al suelo con un golpe sordo que hizo temblar las tazas en la alacena. «Mamá, ya conseguí un cuarto de asistencia para usted», soltó de golpe, con la voz fría y mecánica de quien ha practicado el discurso frente al espejo. «Es mejor que estar aquí estorbando». La palabra quedó flotando en el aire de la cocina. Estorbando. El sonido de esas 4 sílabas me golpeó el pecho, no con dolor, sino con una punzada de claridad helada. Yo, que había comprado esa casa ladrillo por ladrillo. Yo, que había pagado la educación de Valeria, sus caprichos, su boda ostentosa con un hombre que no tenía dónde caerse muerto. Yo era el estorbo. Esteban va a empezar un nuevo proyecto de consultoría, continuó ella, moviéndose por la cocina y abriendo los cajones como si buscara algo que no le importaba encontrar, solo para evitar mi mirada. Necesitamos la planta baja entera. Vamos a recibir clientes importantes y, siendo sincera mamá, usted ya no encaja en esta dinámica. Se olvida de las cosas, deja la televisión prendida, sus medicinas huelen por toda la casa. Encontramos un lugar decente, un cuarto de asistencia en la avenida principal. Ahí habrá gente que la cuide. El taxi llega en 10 minutos. No dije nada. Mi silencio siempre ha sido mi mejor escudo. Durante 40 años trabajé como telefonista en la central de comunicaciones de la ciudad. 40 años sentada frente a un panel inmenso, conectando clavijas, uniendo voces, escuchando los secretos de todo el mundo. Aprendí muy pronto que la gente habla demasiado y que el verdadero poder reside en saber escuchar y callar. Mientras mis compañeras gastaban sus sueldos en vestidos y fiestas, yo ahorraba. Mi difunto esposo, un buen hombre pero sin ninguna visión para el futuro, creía que mi sueldo apenas daba para los gastos menores del hogar. Nunca supo que cada centavo extra lo invertía. Compraba pequeños terrenos en zonas que nadie quería. Esperaba a que la ciudad creciera, los vendía y compraba propiedades más grandes. Todo en el más absoluto anonimato. Valeria nunca supo nada de eso. Para ella, yo solo era una pobre operadora jubilada que vivía de una pensión miserable y que había tenido la suerte de heredar una casa decente. Ella creció rodeada de las comodidades que mi trabajo silencioso le proporcionó, pero siempre se avergonzó de mis manos marcadas y de mi ropa sencilla. Ella quería ser de la alta sociedad, y yo solo era una mancha en su perfecto cuadro imaginario. ¿Me escuchó, mamá?, insistió Valeria, alzando la voz como si yo estuviera sorda. Ya empaqué su ropa, solo lo esencial. No va a necesitar mucho allá de todos modos. Me levanté de la silla despacio. Sentí el crujido en mis rodillas, un recordatorio de mis 78 años, pero mantuve la espalda recta. Caminé hacia las maletas y miré su interior.
Valeria había metido unas cuantas blusas, 2 pantalones de lana, ropa interior y mis zapatos más viejos. Había dejado mis abrigos buenos, mis joyas de fantasía que a ella tanto le molestaban, y cualquier cosa que ocupara espacio. «El taxi está afuera», dijo Esteban desde el marco de la puerta, cruzado de brazos, con esa sonrisa condescendiente de quien acaba de ganar una partida sin haber movido una sola pieza. «Está bien», fue lo único que pronuncié. Valeria parpadeó, sorprendida por mi falta de resistencia. Supongo que esperaba lágrimas, gritos, reproches o súplicas. Esperaba que yo me aferrara al marco de la puerta, rogando por piedad, rogando por quedarme en la casa que yo misma había pagado. Pero las súplicas son para los débiles, y yo dejé de ser débil el día que me di cuenta de que en este mundo nadie vela por ti más que tú misma. Tomé mi bolso de cuero negro, ese que me acompaña a todas partes. Dentro de él sentí el peso frío y familiar de mi pequeña lupa de plata. Es un objeto antiguo, pesado, que uso para leer la letra pequeña de los contratos y las escrituras. Tocar esa lupa siempre me devuelve a mi centro. Me recuerda quién soy. Soy Leonor, la mujer que construyó un imperio de concreto y papel mientras el mundo pensaba que solo conectaba cables. El chofer del taxi era un hombre joven, de mirada cansada, que me ayudó a subir las 2 maletas a la cajuela. Valeria salió hasta el porche, abrazándose a sí misma por el frío de la mañana, mientras Esteban se quedó adentro, ya descorchando una botella para celebrar mi partida. «Le pagué al chofer por adelantado», me dijo mi hija a través de la ventana abierta del auto. Me entregó un papel doblado. «Ahí está la dirección. El administrador del lugar la está esperando. Yo pasaré a visitarla el mes que viene, cuando estemos más desocupados con lo del negocio. Es por su bien, mamá, entiéndalo». Subí el vidrio sin despedirme. El taxi arrancó y la imagen de mi hija, de pie en mi casa, se fue haciendo pequeña en el espejo retrovisor hasta desaparecer al dar la vuelta en la esquina. El viaje duró casi 40 minutos. La ciudad desfilaba por la ventana, un monstruo de asfalto que yo conocía mejor que las líneas de mi propia mano. El taxista me miraba de reojo por el espejo, con esa lástima evidente que la gente joven siente por los viejos cuando creen que estamos desamparados. Odio la lástima. Es un sentimiento inútil que solo sirve para que quien lo siente se sienta superior. «¿Está bien, señora?», me preguntó el muchacho cuando nos detuvimos en un semáforo rojo. «Si quiere puedo poner algo de música». «Estoy perfectamente», le respondí con voz firme, sin apartar la vista de la calle. «Y prefiero el silencio, gracias». Desdoblé el papel que me había dado Valeria. La dirección estaba escrita con su letra redonda y pretenciosa. Calle San Rufino, número 42, edificio Los Robles. Hablar con el administrador para la asignación de cuarto. Una sonrisa amarga, casi imperceptible, se dibujó en mis labios. De todos los lugares en esta inmensa ciudad, de todas las casas de asistencia, asilos y pensiones que existían, el destino, con su sentido del humor negro y afilado, había hecho que Valeria escogiera exactamente ese lugar. Conozco el edificio Los Robles. Conozco cada grieta de su fachada, cada tubería de sus baños y cada centímetro de sus pasillos. Lo conozco porque hace 15 años, cuando el antiguo dueño, un hotelero ahogado en deudas de juego, lo puso en remate a escondidas del banco, yo fui quien lo compró en efectivo. Lo remodelé en silencio. Convertí los pisos superiores en departamentos de renta y la planta baja en cuartos de asistencia para personas mayores. Es una de mis propiedades más rentables, administrada por una compañía externa para mantener mi nombre en la sombra. Mi propia hija me estaba desterrando al lugar que alimentaba la cuenta bancaria que ella tanto despreciaba por ignorancia. El taxi se detuvo frente al edificio. La lluvia había comenzado a caer, una llovizna fina que mojaba las aceras y oscurecía el asfalto. El edificio de 3 pisos se alzaba imponente, con sus balcones de hierro forjado y su puerta doble de madera maciza. Noté inmediatamente que la pintura de las ventanas del segundo piso estaba empezando a descascararse. Había dado la orden de arreglar eso hace 3 semanas. Tendría que tener una palabra muy seria con el administrador sobre la negligencia en el mantenimiento. El chofer bajó y sacó mis maletas, dejándolas bajo el toldo de la entrada para que no se mojaran. Me tendió la mano para ayudarme a salir del auto. Se lo agradecí con un leve asentimiento.
Que le vaya bien, señora, me dijo con un tono que mezclaba compasión y alivio por no ser él quien estuviera en mi situación. Me irá mejor de lo que imagina, muchacho, murmuré, más para mí misma que para él. Me quedé de pie en la acera, sola con mis 2 maletas viejas, sintiendo la humedad del aire frío en mi rostro. Miré la placa dorada junto a la puerta que rezaba Residencial Los Robles. Valeria creía que me había enviado al exilio, que me había arrancado de mi reino para arrinconarme en una celda de olvido. Creía que yo era una anciana inútil, un mueble viejo que ya no combinaba con la decoración de su nueva y falsa vida de lujos prestados. Respiré profundo, llenando mis pulmones con el olor a tierra mojada y a ciudad. Metí la mano en mi bolso y mis dedos rozaron nuevamente el metal de mi lupa de plata. La sensación fría del objeto disipó cualquier rastro de tristeza que pudiera haberse atrevido a asomarse en mi corazón. No había espacio para la melancolía. La injusticia que acababa de sufrir no era una derrota, era una liberación. Valeria había roto el último lazo de obligación moral que me ataba a ella. Al echarme de mi propia casa, me había dado el permiso absoluto para dejar de ser la madre abnegada y complaciente que ella esperaba que fuera. Agarré las asas de mis maletas. Pesaban, pero mi determinación era mucho más fuerte que la fragilidad de mis huesos. Empujé la pesada puerta de madera y entré al vestíbulo. El lugar estaba cálido y bien iluminado. Había plantas de interior bien cuidadas, y el suelo de mármol antiguo brillaba, reflejando la luz de los candelabros. Detrás de un mostrador de caoba, sentado frente a una computadora y revisando unos papeles, estaba don Anselmo, el administrador general. Un hombre de unos 60 años, meticuloso, serio y profundamente leal a la empresa que le pagaba su salario cada mes. Hasta ese momento, don Anselmo y yo solo nos habíamos visto en persona 3 veces en la última década, siempre en la oficina de mis abogados. Y él se refería a mí con un respeto casi temeroso. Para él, yo no era una pobre viuda buscando asilo. Para él, yo era la jefa suprema, la dueña absoluta del techo que cubría su cabeza y la de todos los residentes del lugar. El sonido de las ruedas de mis maletas sobre el mármol hizo que levantara la vista. Al principio, su expresión fue la de un empleado de recepción dispuesto a atender a una nueva interna. Ajustó sus anteojos sobre el puente de su nariz, preparando su sonrisa de cortesía. Pero a medida que me acercaba a la luz, a medida que reconoció mi rostro, su postura cambió drásticamente. La sonrisa profesional desapareció, reemplazada por una palidez repentina. Se puso de pie de un salto, tirando al suelo un bolígrafo que rodó hasta el borde del escritorio. Tragó saliva, visiblemente nervioso, sin entender qué hacía la dueña del imperio inmobiliario parada en su vestíbulo con 2 maletas baratas y la ropa empapada por la llovizna. Caminé hasta el mostrador, solté las maletas y lo miré fijamente a los ojos, apoyando mis manos sobre la caoba pulida con la autoridad de quien sabe que cada centímetro de madera que toca le pertenece por completo. Don Anselmo se quedó congelado, con la boca a medio abrir y los ojos desorbitados detrás de sus cristales gruesos. Sus manos, que segundos antes organizaban recibos con una eficiencia envidiable, ahora temblaban ligeramente sobre la superficie de caoba del mostrador. Miró mis 2 maletas de lona gastada, luego mi abrigo humedecido por la llovizna y finalmente mi rostro, buscando alguna explicación lógica a lo que sus ojos se negaban a procesar. «Señora Leonor», balbuceó, bajando la voz instintivamente como si estuviéramos cometiendo un crimen. ¿Qué hace usted aquí? ¿Pasó algo con las transferencias? Le juro que los depósitos de este mes se hicieron a tiempo. Levanté una mano para detener su nerviosismo. Nunca me ha gustado que mis empleados pierdan la compostura. Los depósitos están perfectos, Anselmo, respondí con voz calmada, sacudiendo unas gotas de lluvia de la manga de mi abrigo. Estoy aquí porque mi hija, en un arranque de supuesta compasión y eficiencia, ha decidido que soy un mueble inservible en mi propia casa. Ha pagado por adelantado un mes en uno de nuestros cuartos de asistencia. Supongo que tiene el registro por ahí. Anselmo parpadeó, aún más confundido. Bajó la mirada hacia la pantalla de su computadora y tecleó con torpeza. Su rostro pasó de la palidez al rubor de la indignación en cuestión de segundos. «Aquí está», murmuró, tragando saliva. «Valeria Montenegro. Pagó la habitación 12.
Es el cuarto más pequeño del pasillo este, señora. El que da al callejón de servicio. No tiene ni siquiera luz natural directa. Yo no tenía idea de que era para usted. Los depósitos se hacen en línea y el nombre no me hizo eco. Hay muchos Montenegro en la ciudad. No te disculpes por la mezquindad de mi hija, Anselmo. Ella pidió lo más barato y tú hiciste tu trabajo. Deslicé mis manos por el cuero de mi bolso, sintiendo la forma de mi lupa de plata a través de la tela. Sin embargo, no voy a ocupar la habitación 12. Supongo que el departamento del tercer piso sigue vacío. Por supuesto, señora, respondió de inmediato, recuperando su postura profesional. El penthouse siempre está a su disposición. Lo mandamos limpiar 2 veces por semana, tal como usted instruyó hace años. Nadie ha puesto un pie ahí. Bien, lleva estas maletas arriba. Caminamos hacia el elevador privado del fondo, ese que los residentes de la planta baja creen que es solo de servicio. Mientras subíamos en silencio, observé el reflejo de mi rostro en el metal pulido de las puertas. 78 años. El cabello completamente blanco, recogido en un moño estricto, las arrugas marcando el mapa de una vida que nadie a mi alrededor parecía comprender. La sociedad tiene una forma muy peculiar de mirar a los viejos, o mejor dicho, de no mirarnos. La vejez es un manto de invisibilidad absoluto. Cuando pasas de cierta edad, la gente deja de ver a una persona y empieza a ver un estorbo, una carga, una sombra que camina lento y que no entiende el mundo moderno. Creen que porque nuestros pasos son pausados, nuestra mente también lo es. Asumen que la sordera selectiva que usamos para ignorar sus tonterías es un síntoma de demencia. Valeria y Esteban me miraban así. Veían a una anciana viuda de un oficinista gris, una mujer que se pasó 40 años conectando cables en una central telefónica y que apenas sabía leer el periódico. Nunca se les ocurrió pensar que esa invisibilidad es el mejor camuflaje que existe. Las puertas del elevador se abrieron con un sonido suave, revelando el departamento que yo misma había diseñado 15 años atrás. Era un espacio amplio, elegante, con pisos de madera de nogal, muebles de cuero oscuro y ventanales inmensos que ofrecían una vista panorámica de la ciudad gris y lluviosa. Olía a cera para madera y a encierro limpio. Anselmo dejó las maletas baratas junto a la entrada, un contraste casi cómico con la opulencia del lugar. ¿Desea que le mande a preparar algo de comer, señora Leonor?, preguntó, quedándose respetuosamente en el umbral. Un té negro, bien cargado. Y tráeme los libros de contabilidad del edificio, además de mi directorio privado que guardas en la caja fuerte de tu oficina, ordené, caminando hacia el gran escritorio de roble que dominaba el centro de la sala. ¡Ay, Anselmo! Para efectos prácticos y ante cualquier persona que llame o venga a preguntar, yo estoy instalada en la habitación 12. Soy una residente más. Nadie, absolutamente nadie del personal, debe saber mi verdadera identidad. ¿Fui clara? Como el agua, señora. Cuando me quedé sola, me senté en el sillón de cuero. Era firme, cómodo, diseñado a mi medida. Saqué la lupa de plata de mi bolso y la dejé sobre el escritorio. Su brillo frío me devolvía la tranquilidad. Ese pequeño objeto me había acompañado desde mi primer contrato de compraventa, cuando compré un lote abandonado en las afueras de la ciudad con mis ahorros a escondidas de mi difunto marido. Con esa lupa había leído las letras pequeñas de los bancos, los trucos de los notarios y las cláusulas engañosas de los vendedores desesperados. Mi mente comenzó a evaluar mis recursos con la frialdad de un general antes de la batalla. Valeria me había expulsado de mi casa, la propiedad en la calle de las Magnolias, una casa de 3 pisos con un jardín inmenso y acabados de lujo, que hoy en el mercado valía una fortuna. Ella creía que, al sacarme, se quedaba con el control absoluto del inmueble. Lo que su ignorancia y su soberbia le impedían saber es que las escrituras estaban a mi nombre y que yo jamás firmé un solo documento cediéndole ningún derecho. Esteban había hablado de un nuevo proyecto de consultoría. Quería la planta baja para recibir clientes importantes. Conociendo a mi yerno, ese proyecto no era más que otra de sus fachadas para atraer inversores ingenuos, exprimirles el dinero y luego declarar la empresa en bancarrota, tal como hizo con la importadora de vinos y con la agencia de publicidad. Esteban era un parásito con traje a la medida y sonrisa de comercial de televisión. Pero esta vez
El parásito había decidido morder la mano equivocada. Anselmo regresó minutos después con una bandeja de plata, una taza humeante de té y 2 pesados libros de contabilidad junto con una libreta de cuero negro. «Déjalo ahí», le indiqué. «Siéntate un momento, tenemos trabajo». Anselmo tomó asiento al otro lado del escritorio, sacando una pluma de su bolsillo. «Necesito que contactes al ingeniero de mantenimiento hoy mismo», comencé, abriendo el primer libro. «La pintura exterior del segundo piso se está cayendo a pedazos. No voy a tolerar que mis propiedades luzcan como vecindades abandonadas. Quiero pintores trabajando ahí mañana a primera hora». «Sí, señora. Yo mismo me encargo. Y sobre la habitación 12, manténla cerrada con llave. Pon algunas sábanas usadas, un vaso con agua en la mesa de noche, haz que parezca habitada. Mi hija mencionó que pasaría a visitarme el mes que viene. Si se presenta antes sin avisar, tienes la orden de hacerla esperar en el vestíbulo el tiempo suficiente para que yo baje por el elevador de servicio y la reciba en ese cuarto miserable». Una pequeña sonrisa asomó en los labios de Anselmo. «Entendido». Lo despedí con un gesto y me quedé a solas con mis pensamientos y mi libreta negra. Busqué el número de mi abogado, el licenciado Mendoza, un hombre de mi entera confianza, astuto como un zorro y discreto como una tumba. Marqué su número desde el teléfono fijo del escritorio, escuchando el tono de llamada mientras observaba la lluvia golpear los cristales. «Despacho del licenciado Mendoza, buenas tardes», contestó su voz grave y formal al tercer timbre. «Eduardo, soy Leonor». «Doña Leonor, qué sorpresa. ¿A qué debo el honor? ¿Algún problema con las rentas de la plaza comercial?» «Las rentas están bien. El problema es doméstico», dije, dando un sorbo a mi té. «Necesito que me hagas una investigación rápida y silenciosa. Mi yerno, Esteban, está por lanzar una supuesta empresa de consultoría. Va a operar desde mi casa en Las Magnolias. Quiero saber todo. ¿Con quién se está asociando? ¿A quién le está pidiendo dinero prestado? ¿Cuáles son sus garantías? Todo». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Eduardo sabía perfectamente la opinión que yo tenía de mi yerno. «Me pongo en eso inmediatamente. ¿Sospecha de algún fraude, señora?» «Sospecho que está a punto de cometer el error más grande de su inútil vida. Y además, Eduardo, quiero que empieces a redactar una orden de desalojo por ocupación ilegal del inmueble en Las Magnolias, a nombre de Valeria Montenegro y Esteban Salazar». Escuché cómo Eduardo dejaba caer un bolígrafo sobre su escritorio. «¿Desalojo? Doña Leonor, estamos hablando de su hija. ¿Está usted segura de esto? Legalmente, al no haber contrato de arrendamiento, están en calidad de comodato precario. Podemos sacarlos, sí, pero será un golpe duro». «El golpe ya lo dieron ellos, Eduardo», respondí, mi voz sonando tan dura y fría como el mármol del vestíbulo. «Esta mañana me empacaron la ropa en 2 maletas y me mandaron en un taxi a un cuarto de asistencia porque les estorbaba para sus negocios. Tuvieron la pésima suerte de enviarme a Los Robles». Una carcajada seca, de pura incredulidad, escapó de los labios del abogado. «No me diga que la mandaron a su propio edificio. Así de grande es su ignorancia. Por eso necesito el documento de desalojo listo y sellado, pero no lo vas a ejecutar todavía. Lo quiero guardado en tu caja fuerte hasta que yo te dé la orden. Antes de sacarlos a la calle, voy a dejar que Esteban construya su castillo de naipes. Voy a dejar que invite a sus inversores, que se gaste lo que no tiene adornando mi casa, que se sienta el rey del mundo, y cuando esté en la cima de su propia mentira, le cortaremos las piernas a la silla. Es usted una estratega temible, doña Leonor. Tendré el borrador en su escritorio para el viernes. Y sobre los negocios de Esteban, le enviaré un reporte detallado en 48 horas. Tengo contactos en los bancos que nos pueden dar el perfil de sus nuevos créditos. Gracias, Eduardo. Y recuerda, total discreción». Colgué el teléfono y me recosté en el sillón. La maquinaria estaba en marcha. No sentía tristeza, ni rencor, ni culpa. Es curioso cómo funciona el corazón de una madre. Durante años soporté los desplantes de Valeria, sus críticas a mi ropa, su vergüenza por mis orígenes humildes. Soporté a su marido fanfarrón, pagué sus deudas a escondidas para que mi hija no sufriera, les cedí mi espacio vital. Creí que el amor consistía en aguantar, pero al cruzar la puerta de mi casa con esas maletas en la mano, algo se había roto definitivamente. El hilo de la piedad se había cortado. Tomé mi lupa de plata y la hice girar entre mis dedos nudosos.
Recordé la expresión condescendiente de Esteban viéndome partir, la voz fría de Valeria diciéndome que era por mi bien. Me habían subestimado de la manera más absoluta. Habían confundido mi silencio con sumisión y mi edad con debilidad. Pensaban que me habían confinado a una celda de olvido, esperando que el tiempo hiciera su trabajo y yo simplemente desapareciera, dejándoles el camino libre para quedarse con mi casa. No sabían que, al sacarme de allí, me habían devuelto al lugar donde construí mi verdadero poder. Aquí, entre estos muros que me pertenecían, rodeada de los recursos que acumulé durante décadas de paciencia y trabajo en las sombras, yo ya no era la vieja molesta que dejaba la televisión prendida. Me levanté y caminé hacia el ventanal. La lluvia había arreciado, lavando las calles de la ciudad. Desde esta altura, la gente abajo parecía pequeña, insignificante, corriendo de un lado a otro para no mojarse. Valeria y Esteban eran como esa gente, corriendo ciegos bajo una tormenta que ni siquiera sabían que se estaba formando. El plan estaba trazado en mi mente con la precisión de un reloj suizo. Les daría la cuerda suficiente para que ellos mismos se ahorcaran. Observaría desde mi trono invisible cómo se enredaban en sus propias trampas de avaricia. Les enseñaría, de la manera más brutal posible, que el respeto no se exige, se impone, y que el dinero que tanto veneraban no les serviría de nada cuando se enfrentaran a la verdadera dueña del juego. Valeria y Esteban creían haberme enterrado en vida, sin sospechar que me habían entregado la pala con la que cavaría su propio abismo. El informe de Eduardo llegó un jueves por la mañana, entregado en mis propias manos por Anselmo con la reverencia de quien transporta material explosivo. Habían pasado exactamente 14 días desde que mi hija me desterró de mi propia casa. 14 días en los que yo no había derramado una sola lágrima, dedicando cada hora de vigilia a tejer mi red desde el último piso del edificio Los Robles. Durante mis 40 años en la central telefónica, aprendí una lección fundamental. Cada cable tiene un origen y un destino. Si cruzas los conectores equivocados, la comunicación se corta y el sistema falla. Pero si los enlazas con precisión, puedes escuchar las verdades más oscuras de la ciudad entera. Yo pasé mi juventud conectando clavijas en un tablero inmenso, uniendo voces anónimas. Ahora, sentada en mi escritorio de roble con el informe de mi abogado frente a mí, me preparaba para conectar los cables de la ruina de mi yerno. Abrí el sobre de Manila y saqué los documentos. Mi lupa de plata se deslizó sobre las letras pequeñas, esos rincones del papel donde los mentirosos siempre intentan esconder sus verdaderas intenciones. Esteban, en su infinita arrogancia, había hecho exactamente lo que yo esperaba. Había registrado una empresa de consultoría fantasma y para aparentar solvencia ante sus nuevos y supuestos socios, había utilizado la dirección de mi casa en la calle de las Magnolias como sede corporativa. Pero la estupidez de Esteban iba mucho más allá de la simple vanidad. El reporte de Eduardo detallaba que mi yerno había solicitado un préstamo de 3 millones de pesos a un fondo de inversión privado para remodelar la planta baja y comprar mobiliario de lujo. Para garantizar ese préstamo, Esteban había falsificado un contrato de arrendamiento comercial a largo plazo, con una firma que pretendía ser la mía, afirmando que él tenía el control absoluto del inmueble por los próximos 10 años. Tomé el teléfono de la oficina y marqué el número directa de mi abogado. Eduardo, dije en cuanto escuché su voz al otro lado de la línea. Acabo de leer el documento. Esteban falsificó mi firma. Así es, doña Leonor, respondió el abogado con un tono de indignación profesional. Es un delito grave, fraude y falsificación de documentos. Si usted me da luz verde ahora mismo, puedo ir a la fiscalía, presentar la denuncia y tener a su yerno en una celda antes de que termine la semana. No, respondí con firmeza, apoyando el peso de mi lupa de plata sobre el contrato falso. La cárcel es un castigo demasiado rápido y demasiado fácil para un hombre con su ego. Si lo encerramos ahora, Valeria se pasará el resto de su vida creyendo que su marido era un genio incomprendido y que yo fui la villana que destruyó sus sueños. Quiero que él mismo destruya su castillo. Dime, ¿quiénes son los del fondo de inversión que le prestaron el dinero? Es una firma pequeña, capital de riesgo. Prestan rápido, pero con intereses altísimos y condiciones brutales si hay incumplimiento. Perfecto. Sonreí en la soledad de mi despacho.
Quiero que contactes a esa firma hoy mismo a través de una de mis sociedades anónimas. Compra la deuda de Esteban. Paga lo que pidan por el pagaré. Ofréceles un margen de ganancia que no puedan rechazar. Quiero ser yo la dueña absoluta de esa deuda. A partir de mañana, Esteban me deberá cada centavo de esos 3 millones de pesos, aunque él no lo sepa. Es una jugada maestra, señora. Prepararé los contratos de cesión de derechos de inmediato. Pasará a ser su acreedora principal. Y una vez que tengamos la deuda, añadí, bajando el tono de voz hasta convertirlo en un susurro cortante, quiero que el nuevo acreedor anónimo le exija a Esteban una auditoría sorpresa para la próxima semana, que le pidan las escrituras originales de la casa para cotejar el contrato de arrendamiento. Quiero que empiece a sudar frío. Colgué el teléfono y me recosté en mi sillón de cuero. La primera pieza del dominó había sido empujada. El resto de la semana transcurrió en una calma tensa. Desde mi ventana, en el 3er piso, veía la ciudad moverse bajo la lluvia intermitente, ignorante de las batallas silenciosas que se libraban en sus entrañas. Anselmo había seguido mis instrucciones al pie de la letra. El exterior del 2º piso ya lucía una pintura impecable, y la maquinaria del edificio funcionaba con la precisión que siempre exigí. Fue el martes por la tarde cuando el intercomunicador de mi escritorio zumbó. «Señora Leonor», sonó la voz nerviosa de Anselmo. «Tenemos código rojo en el vestíbulo. Su hija acaba de cruzar la puerta principal. Viene hacia la recepción». «Entendido, Anselmo. Manténla ocupada». «Bajo en 1 minuto». Me levanté sin prisa. Me quité el chal de seda que llevaba sobre los hombros y lo cambié por un suéter de lana gastado que había guardado en una de las maletas originales. Desordené un poco mi cabello blanco, quitándole la pulcritud de mi moño habitual, y tomé mi bolso de cuero negro. Caminé hacia el elevador de servicio, ese que bajaba directamente a la zona de calderas y conectaba con el pasillo trasero de la planta baja. Cuando llegué al pasillo este, el olor a humedad y a desinfectante barato de pino me golpeó el rostro. Era el sector más viejo del edificio, el único que aún no había mandado a remodelar por dentro. Anselmo ya había abierto la puerta de la habitación 12. Entré rápidamente. El cuarto era lúgubre, iluminado apenas por un foco de luz amarilla colgado del techo y una pequeña ventana esmerilada que daba a un callejón sin salida. Había una cama individual con colcha de poliéster, un buró descarapelado y una silla de plástico. Me senté en el borde de la cama, que rechinó bajo mi peso. Saqué mi lupa de plata, sosteniéndola entre mis manos sobre mi regazo, y dejé que mis hombros cayeran hacia adelante, adoptando la postura de una anciana derrotada por la vida. Un par de minutos después, escuché el eco de los tacones de Valeria acercándose por el pasillo, acompañados por los pasos pesados de Anselmo. «Es una vergüenza que la tengan en esta zona del edificio», venía quejándose mi hija con ese tono agudo y exigente que siempre usaba para ocultar sus propias inseguridades. «Yo pagué por un cuarto decente, no por un closet oscuro». «Es la tarifa básica que usted cubrió, señorita», respondió Anselmo con una neutralidad profesional que me hizo sentir orgullosa de él. «La habitación 12, aquí la dejo». La puerta se abrió por completo. Valeria se quedó de pie en el umbral, con un abrigo de diseñador que seguramente había pagado con el dinero del préstamo fraudulento de su marido. Llevaba unas gafas de sol oscuras colgando del escote de su blusa y sostenía una bolsa de plástico de la farmacia. Me miró sentada en la cama, en la penumbra del cuarto miserable, y por un microsegundo creí ver un destello de culpa en sus ojos. Pero Valeria siempre fue experta en apagar su propia conciencia. «Hola, mamá», dijo, dando un paso hacia adentro y arrugando la nariz por el olor a encierro. «Dios mío, este lugar es deprimente, pero bueno, supongo que a su edad uno ya no se fija tanto en los detalles». «Hola, Valeria», respondí con voz tenue, sin mirarla directamente a los ojos, interpretando mi papel a la perfección. «¿Cómo está la casa?» «De eso venía a hablarle», suspiró ella, sacando un paquete de galletas de vainilla de la bolsa de plástico y dejándolo sobre el buró despintado, como si estuviera entregando un gran tributo. «Esteban está haciendo maravillas. Tuvimos que quitar sus rosales de Castilla del jardín delantero. Era necesario, mamá. Ocupaban mucho espacio y los clientes necesitan dónde estacionar sus autos europeos. Ahora tenemos una plancha de cemento pulido preciosa».
La mención de mis rosales me clavó una aguja de hielo en el centro del pecho. Yo misma había plantado esos arbustos hacía 30 años. Los había podado, alimentado y cuidado cada primavera. Eran mi único lujo visible, mi pedazo de belleza en un mundo de concreto. Que ese idiota los hubiera arrancado para poner una plancha de cemento me llenó de una furia tan pura y cristalina que casi me hace sonreír. Mis rosales, murmuré, bajando la vista hacia mi lupa de plata, acariciando el metal frío para anclarme a la realidad y no perder la compostura. «Ay, mamá, no empiece con sentimentalismos», me cortó Valeria, sacudiendo una mano en el aire. «No se puede detener el progreso por unas cuantas flores viejas. El negocio de Esteban va a despegar. Acaba de comprar unos sofás de cuero italiano blancos para la sala de juntas que antes era su cuarto de costura. Todo se ve tan moderno, tan de clase mundial. Incluso tenemos a un inversionista extranjero muy interesado que nos acaba de contactar. El inversionista extranjero». Apenas pude contener la carcajada. El gran inversionista extranjero era una anciana de 78 años sentada frente a ella en una cama que rechinaba. «Me alegra que les vaya bien, hija», dije, forzando un tono de resignación absoluta. «¿Esteban no vino contigo?» «Está muy ocupado», respondió ella rápidamente mirando su reloj de pulsera. «Últimamente está con los nervios de punta. El banco y los nuevos socios le están pidiendo mucho papeleo aburrido. Trámites burocráticos, ya sabe cómo son. Pero él es un genio para las finanzas. Lo va a resolver todo esta misma semana. En fin, mamá, solo pasé a dejarle estas galletas y a ver que siguiera viva. Tengo una cita en el salón de belleza en 20 minutos y el tráfico está imposible». Valeria no se sentó. Ni siquiera me dio un abrazo. Se limitó a darme una palmada torpe en el hombro, un gesto frío y distante, y dio media vuelta hacia la puerta. «Vendré el mes que viene», prometió sin mirar atrás. «Pórtese bien». La puerta se cerró con un clic seco. Escuché sus tacones alejarse por el pasillo hasta que el silencio absoluto regresó a la habitación 12. Me puse de pie de inmediato. Mi postura encorvada desapareció. Mi espalda recuperó su rectitud habitual y mi mirada se afiló. Miré el paquete de galletas baratas sobre el buró. Era el símbolo perfecto del valor que yo tenía para mi hija. Las sobras, el consuelo más barato disponible, entregado por pura obligación social. Tiré las galletas al bote de basura de plástico que estaba en la esquina y salí de la habitación, asegurándome de ponerle llave a la puerta. Subí por el elevador de servicio directo a mi penthouse. El contraste entre el pasillo lúgubre y la elegancia de mi refugio de madera de nogal era un recordatorio físico de mi verdadero poder. Al llegar a mi escritorio, tomé el teléfono y marqué nuevamente a mi abogado. Mi voz ya no era la de la anciana frágil que Valeria acababa de visitar. Era la voz de la dueña del tablero. «Eduardo», dije sin siquiera saludar. «Cambio de planes. No vamos a esperar a la próxima semana. Quiero que el requerimiento legal se le entregue a Esteban mañana a primera hora. Que el mensajero lo busque directamente en la Casa de las Magnolias. ¿Mañana mismo? Señora, eso no le dará tiempo de maniobrar. Entrará en pánico». «Esa es exactamente la intención», respondí, caminando hacia el inmenso ventanal que dominaba la ciudad. «Quiero que le exijan la escritura original de la propiedad en un plazo máximo de 72 horas. Si no la presenta, dile que ejecutarán la cláusula de embargo precautorio sobre todos los bienes muebles que adquirió con el préstamo. Que le quiten sus malditos sofás de cuero italiano. Señora Leonor, si hacemos eso, Esteban intentará buscarla a usted desesperadamente para que le firme un poder notarial o para que le entregue las escrituras. Es su única salida lógica. Lo sé. Y cuando me busque, no me va a encontrar. Anselmo tiene órdenes estrictas de decir que me fui a un retiro espiritual con un grupo de monjas y que no hay forma de comunicarse conmigo. Esteban se va a quedar solo en esa casa, rodeado de muebles que no puede pagar, enfrentándose a una deuda que no puede cubrir, y sin el único salvavidas que siempre utilizó, mi dinero. Es usted implacable, doña Leonor. Me arrancaron mis rosales de Castilla, Eduardo. Nadie toca mi jardín sin pagar las consecuencias. Colgué el auricular y me quedé de pie frente al cristal frío de la ventana. Abajo, las luces de los autos formaban ríos brillantes en el asfalto húmedo. La ciudad entera funcionaba mediante un sistema complejo de reglas, contratos y consecuencias.
Valeria y Esteban creían que podían saltarse todas las reglas porque pensaban que el mundo les debía algo por su simple existencia. Apreté la lupa de plata en mi mano derecha. El metal se había calentado con el calor de mi palma. La ejecución silenciosa había comenzado. Esteban estaba a punto de descubrir que la soga que él mismo se había puesto al cuello acababa de ser tensada por la misma mujer a la que consideraba un estorbo. El falso imperio que mi yerno había construido en la calle de las Magnolias estaba a punto de derrumbarse, y yo no iba a mover un solo dedo en público. Solo observaría cómo las piezas que yo había colocado en la sombra hacían su trabajo, aplastando su arrogancia hasta convertirla en polvo. El viernes amaneció con un sol pálido que apenas lograba atravesar las nubes grises de la ciudad, pero para mí la mañana era más brillante que cualquier mediodía de verano. Estaba sentada en mi escritorio de roble en el tercer piso, saboreando mi segunda taza de té negro, cuando el teléfono sonó con la puntualidad de un reloj suizo. Era Eduardo, mi abogado. Su voz sonaba agitada, cargada con esa adrenalina peculiar de los hombres de leyes cuando ejecutan una maniobra perfecta. Me informó que los actuarios, acompañados por la fuerza pública y los cargadores, acababan de irrumpir en la casa de la calle de las Magnolias. Esteban estaba en plena reunión con sus supuestos socios cuando le entregaron la notificación del embargo precautorio. Eduardo me narró, con un deleite casi palpable, cómo la cara de mi yerno perdió todo el color mientras los cargadores sacaban sus flamantes sofás de cuero italiano blanco, sus pantallas de última generación y hasta la máquina de café expreso que había comprado con el dinero del préstamo fraudulento. Esteban había intentado detenerlos gritando que él era el dueño legítimo, que tenía un contrato de arrendamiento por 10 años y que la casa era el aval de su empresa. Pero cuando el actuario le exigió mostrar las escrituras originales para detener el embargo, el castillo de naipes se vino abajo. Le dieron 72 horas para presentar el documento notariado, o procederían con la denuncia penal por fraude y falsificación. Durante todo el fin de semana, mi teléfono celular antiguo, el único número que Valeria y Esteban conocían, permaneció apagado y guardado en el fondo de un cajón. Anselmo me reportó que Esteban había llamado a la recepción del edificio Los Robles más de 15 veces, exigiendo hablar conmigo. Siguiendo mis instrucciones al pie de la letra, Anselmo le respondió con una calma exasperante que la señora Leonor se había marchado a un retiro espiritual de silencio con unas monjas a las afueras de la ciudad y que estaba estrictamente incomunicada. La desesperación es un animal ruidoso y torpe. Para el lunes por la mañana, ese animal llegó arrastrándose hasta mi vestíbulo. El intercomunicador zumbó de manera insistente. Pulsé el botón y escuché el alboroto antes de que Anselmo pudiera articular palabra. Era la voz aguda y estridente de mi hija, mezclada con los gritos roncos de Esteban, exigiendo que abrieran la puerta de la habitación 12. «Señora Leonor», susurró Anselmo, tapando la bocina con la mano. «Están aquí. El señor Esteban está amenazando con llamar a la policía si no le doy la llave del cuarto. Dice que es una emergencia de vida o muerte y que usted tiene que firmar un poder notarial hoy mismo». Sonreí, pasando el pulgar sobre el cristal frío de mi lupa de plata. El momento había llegado. «Anselmo, escúchame con atención», le ordené con voz suave pero firme. «Diles que no puedo atenderlos en la habitación 12 porque la dueña del edificio los está esperando. Diles que la propietaria se enteró del escándalo y exige verlos en la oficina principal del tercer piso para resolver el asunto de su familiar. Súbelos por el elevador principal». «De inmediato, señora». Me levanté de mi sillón de cuero y me preparé para la batalla final. No iba a recibirlos con mi suéter gastado ni con la postura encorvada de la anciana que ellos creían conocer. Fui a mi armario privado y saqué un traje sastre de lana color carbón, de corte impecable, que mandé a hacer a mi medida hace un par de años. Me lo puse, ajusté los botones de perla y me recogí el cabello en un moño tenso y pulcro. Me coloqué un par de pendientes de oro discretos, de esos que Valeria siempre decía que eran demasiado elegantes para una pobre telefonista jubilada. Regresé al escritorio. Coloqué la copia del contrato falso, el pagaré de los 3 millones de pesos y la orden de desalojo sobre la madera de roble, perfectamente alineados. Encima de ellos descansaba mi lupa de plata, brillando bajo la luz de la lámpara. Me senté,
Crucé las manos sobre el regazo y esperé. El sonido de las puertas del elevador, abriéndose en mi piso, rompió el silencio. Escuché los pasos titubeantes de Valeria y Esteban sobre la madera de nogal del pasillo. Estaban entrando a un mundo que desconocían, un santuario de lujo discreto que contrastaba violentamente con la miseria que ellos habían pagado para mí en la planta baja. Aparecieron en el marco de la puerta doble de mi despacho. Esteban iba al frente, sudando frío, con la corbata aflojada y el saco arrugado, luciendo como un jugador empedernido que acaba de perder hasta la camisa. Valeria caminaba detrás de él, aferrando su bolso de diseñador contra el pecho, mirando los ventanales y los muebles costosos con los ojos muy abiertos, intimidada por la opulencia del lugar. Ninguno de los dos me reconoció al instante. Estaba sentada de espaldas a la luz de la ventana, y mi postura era tan diferente, tan ajena a la sumisión a la que los tenía acostumbrados, que sus cerebros se negaron a procesar la imagen. «Buenas tardes», dijo Esteban, aclarando su garganta y adoptando ese tono adulador que siempre usaba con la gente que creía superior a él. «Buscamos a la dueña del edificio. El administrador nos dijo que...» «El administrador les dijo exactamente lo que yo le pedí que les dijera», lo interrumpí. Mi voz, clara y resonante, cortó el aire de la habitación como una cuchilla de hielo. Valeria soltó un grito ahogado y dio un paso atrás, chocando contra el marco de la puerta. Esteban se quedó petrificado, con la boca a medio abrir, parpadeando rápidamente como si estuviera tratando de despertar de una alucinación. «Mamá», susurró Valeria, con el rostro completamente pálido. «¿Qué haces aquí sentada? ¿De quién es esta oficina? Por Dios, levántate antes de que venga la dueña y llame a la policía. Nos vas a meter en un problema enorme». No moví un solo músculo. Levanté mi mano derecha y tomé mi lupa de plata, golpeando suavemente el mango metálico contra el cristal del escritorio. Un toque. 2 toques. El sonido metálico resonó en la amplitud del despacho. «Nadie va a llamar a la policía, Valeria, a menos que yo lo ordene», respondí, recargando mi espalda contra el respaldo del sillón de cuero. «Y nadie me va a levantar de esta silla, porque esta oficina es mía. Este escritorio es mío. Y este edificio entero, desde los cimientos hasta el techo, me pertenece». El silencio que siguió a mis palabras fue absoluto y ensordecedor. Podía escuchar la respiración agitada de Esteban, quien negaba con la cabeza, incapaz de articular una sola sílaba. Valeria me miraba como si me hubieran crecido 2 cabezas. «¡Estás delirando!», balbuceó mi hija, avanzando un paso con las piernas temblorosas. «Mamá, estás enferma. La edad te está haciendo imaginar cosas. Tú eres una pensionada. Trabajabas conectando cables. ¿Cómo vas a ser dueña de este lugar? La ignorancia es una venda muy cómoda, hija mía», dije, señalando las sillas frente a mi escritorio. «Siéntense. Ambos. Nos espera una conversación muy larga». Lo hicieron mecánicamente, como 2 autómatas a los que se les acaba la batería. Se dejaron caer en las sillas de cuero, sin apartar la vista de mí, del traje impecable que llevaba puesto, de la autoridad natural con la que dominaba el espacio. «Durante 40 años fui telefonista, es cierto», comencé a explicar, con un tono de voz didáctico y monótono, sin un ápice de emoción. «Y mientras mis compañeras se gastaban su dinero en frivolidades y tu padre soñaba con negocios que nunca concretó, yo escuchaba. Escuchaba a los corredores de bolsa, a los abogados, a los banqueros. Aprendí cómo se movía el dinero en esta ciudad. Y cada centavo que me sobraba, lo invertí. Compré terrenos, construí locales, rematé propiedades. Hice una fortuna en completo silencio, Valeria. Una fortuna que pagó tu educación, tus caprichos y esa boda ridícula con el parásito que tienes sentado a tu lado». Esteban reaccionó ante el insulto. El orgullo machista intentó asomarse por encima de su pánico. «Mire, señora Leonor», intervino, frotándose las manos sudorosas. «No sé qué clase de juego mental esté jugando, ni me importa de quién sea este edificio. Tenemos un problema grave. Necesito que me firme un poder notarial ahora mismo y que me entregue las escrituras de la Casa de las Magnolias. Me embargaron los muebles por un error administrativo y mis socios están muy molestos. Es solo un trámite». Solté una carcajada seca y breve. Deslicé los documentos por encima del escritorio hasta que quedaron justo frente a él.
Falsificar mi firma para obtener un préstamo de 3 millones de pesos no es un error administrativo, Esteban. Es un delito grave tipificado como fraude y usurpación de identidad, declaré, viendo cómo sus ojos se dilataban al reconocer el contrato falso que él mismo había redactado. Y utilizar las escrituras de mi casa para garantizar ese préstamo fue la estupidez más grande de tu patética vida. ¿Cómo consiguió esto?, tartamudeó él, retrocediendo en la silla como si el papel estuviera en llamas. Yo no solo tengo este documento, continué, levantando el pagaré original firmado por él. Tengo tu deuda. El fondo de inversión al que le pediste el dinero me vendió los derechos de cobro el miércoles pasado a través de uno de mis abogados. Tú no le debes 3 millones de pesos a una empresa fantasma, Esteban. Me los debes a mí, cada centavo, y yo fui quien ordenó que vaciaran la planta baja de mi casa el viernes por la mañana. La revelación cayó sobre ellos como una viga de acero. Valeria se tapó la boca con ambas manos, ahogando un sollozo de terror puro. Giró el rostro hacia su marido, buscando una negativa, una excusa, cualquier mentira que la salvara de la realidad. Pero Esteban estaba destruido. Sus hombros se desplomaron y hundió la cara entre las manos, derrotado por completo. Arrancar mis rosales de Castilla fue un acto de crueldad innecesaria, murmuré, tomando mi lupa de plata y examinando el filo de la hoja de papel. Pero empacarme en 2 maletas y botarme en el cuarto más miserable de este edificio porque les estorbaba fue el peor error estratégico que pudieron cometer. Me liberaron, Valeria. Al echarme de la casa, rompieron el último lazo de piedad que me obligaba a protegerlos. Mamá, por favor, lloriqueó Valeria, poniéndose de pie y apoyando las manos sobre el escritorio, con las lágrimas arruinando su maquillaje costoso. Somos tu familia. Soy tu única hija. No puedes hacernos esto. Nos vas a dejar en la calle. Esteban puede ir a la cárcel. Esteban va a ir a la cárcel si yo entrego esta carpeta a la fiscalía. La corregí, mirándola directamente a los ojos sin parpadear. El llanto de mi hija, que en otro tiempo me habría conmovido hasta los huesos, ahora me parecía un ruido molesto y vacío. Pero estoy dispuesta a ser misericordiosa, bajo mis propios términos. Esteban levantó la cabeza de golpe, con los ojos inyectados en sangre y un destello de esperanza miserable en la mirada. ¿Qué quiere que hagamos? Tienen 24 horas, dictaminé, apoyando los antebrazos sobre la mesa. 24 horas para empacar su ropa personal en las mismas 2 maletas de lona vieja que usaron conmigo. Nada de joyas, nada de muebles, nada de aparatos electrónicos. Saldrán de mi casa en Las Magnolias y no volverán a poner un pie en ninguna de mis propiedades. Se irán de esta ciudad y buscarán cómo sobrevivir por su propia cuenta. ¡Es imposible!, gritó Valeria, histérica. ¿A dónde vamos a ir sin dinero? ¿De qué vamos a vivir? Ese es un problema que tendrán que resolver ustedes, así como yo tuve que resolver mi vida cuando me mandaron a la habitación 12. Respondí con la misma frialdad con la que ella me había hablado en la cocina semanas atrás. Si mañana al mediodía todavía hay un solo rastro de ustedes en mi casa, mi abogado presentará la denuncia penal. Esteban pasará los próximos 10 años en un penal de máxima seguridad, y tú, Valeria, serás investigada como cómplice por habitar la propiedad bajo un esquema de fraude. El silencio regresó, más pesado y asfixiante que antes. La dinámica de poder se había invertido de manera absoluta e irrevocable. Ya no era la madre estorbo, la viuda ignorante, ni la anciana invisible. Era la dueña de su destino, la jueza, el jurado y la verdugo de sus ambiciones. Esteban se puso de pie lentamente. No discutió, no suplicó. Era un estafador mediocre y sabía reconocer cuando había perdido la partida de manera aplastante. Tomó a Valeria por el brazo, tirando de ella hacia la puerta. Mi hija se resistió un segundo, mirándome con una mezcla de odio, terror y un profundo y tardío respeto que nunca antes había visto en sus ojos. «Eres un monstruo», escupió Valeria entre sollozos, antes de darse la vuelta. «No, hija», respondí con calma, viendo cómo sus espaldas se encogían mientras caminaban hacia el elevador. «Soy el reflejo exacto de lo que ustedes me enseñaron a ser». Las puertas de metal se cerraron tras ellos, llevándose consigo los últimos restos de la mujer débil que alguna vez fui. Me quedé sola en la inmensidad de mi despacho,
rodeada por el lujo silencioso que yo misma había construido. Guardé los documentos en el cajón de mi escritorio, tomé mi taza de té y me acerqué al ventanal para mirar la ciudad que se extendía a mis pies, inmensa, luminosa y completamente mía. El reloj de pared de mi despacho marcó las 12 del mediodía del martes. Habían pasado exactamente 24 horas desde que mi hija y su marido salieron por las puertas del elevador, arrastrando su miseria y su terror. No necesité llamar a nadie para confirmar si habían obedecido. A las 12:05, mi teléfono celular privado, ese que solo conoce mi abogado, vibró sobre la madera de roble. Era un mensaje corto de Eduardo. La casa está vacía. Entregaron las llaves al actuario. Cerré los ojos por un instante y dejé escapar un suspiro largo. No era un suspiro de tristeza, sino la exhalación profunda de quien por fin se quita un peso muerto de la espalda. Durante años había cargado con la culpa impuesta por la sociedad, esa regla no escrita que nos exige a las madres ser mártires eternas, dispuestas a ser devoradas vivas por nuestros hijos bajo la excusa del amor incondicional. Pero el amor que exige tu propia destrucción no es amor, es parasitismo. Llamé a mi chofer particular, no tomé un taxi esta vez. Bajé por el elevador principal, vistiendo mi traje sastre oscuro, con mi bolso de cuero negro firme bajo el brazo. Al cruzar el vestíbulo, Anselmo hizo una leve reverencia con la cabeza. Ya no había necesidad de fingir frente a él. Los residentes que leían el periódico en los sillones de la entrada me vieron pasar como a una Beck,